Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas y amigos y público en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar hoy por la gracia de Dios. Estamos estudiando el precioso y grandioso mensaje del plan de salvación. Cómo el ser humano pecador puede realmente recibir la salvación por fe y gracia. En otras palabras, cómo el pecador puede ser justificado, cómo puede llegar a ser justo por medio de Cristo, el Salvador del mundo. Porque la palabra de Dios dice, el justo vivirá por la fe. No dice, el pecador vivirá por la fe. Necesitamos comprender. Hoy por hoy el mundo religioso ha comprendido mal y piensa que el pecador es el que está viviendo por fe en las iglesias, en las congregaciones, en los grupos, en cualquier medio. No es así. Hoy vamos a seguir estudiando entonces este precioso mensaje de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley. Eso es lo que necesitamos comprender. Estamos en el estudio número 324 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. En el estudio anterior hemos quedado como el verdadero cristiano experimenta la vida cristiana verdadera por medio del bautismo del Espíritu y luego el bautismo de agua. Estamos aprendiendo cómo es realmente el bautismo de agua, que los religiosos, los cristianos, muchos y millones, podemos decir y millones, han recibido el bautismo del agua. Pero el problema es que han sido bautizados en agua, pero no han recibido el bautismo del Espíritu. La Biblia está llena de esas enseñanzas y ilustraciones. Un bautismo de agua, sin el bautismo del Espíritu, o sin el nuevo nacimiento, sin la conversión, no tiene valor delante de Dios. No tiene valor para la salvación. La salvación es por el nuevo nacimiento, por la conversión, por el bautismo del Espíritu y por el bautismo de agua. Y para poder mantener esa salvación, para asegurar esa salvación, necesita permanecer en Cristo, como dice San Juan capítulo 15, 1 al 10. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la verdadera salvación. La salvación no es por obediencia a la palabra de Dios. La salvación no es por obediencia en vida carnal a los mandamientos, a las leyes de Dios. Eso es farisaísmo, eso es religión legal, apariencia de piedad. Solamente el ser humano carnal quiere cumplir las leyes como Pablo, estrictamente, con celo ciego. Pero ninguno dice podrá recibir la salvación por medio de las obras de la ley. La salvación es primero, no es primero las obras. Primero es la fe, y la fe lleva por gracia a la salvación. Y un creyente que ha nacido a vida nueva, justo, santo, y tiene la salvación que es Cristo, ahora sí viene la obediencia. Ahora sí viene el cumplimiento,
pero ya no es obediencia por imposición o por mandato de líderes o de maestros, sino la obediencia sale del corazón, nace de la mente. Eso es lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a seguir estudiando las evidencias y los frutos del bautismo. El bautismo ya es prácticamente la demostración de lo que el creyente ahora ya no es siervo del mundo, es siervo de Cristo. El pecador ya no está perdido, es un pecador arrepentido, ya tiene la salvación. El pecador ya no tiene, ya renunció a vivir en su carácter humano, ese carácter de ira. Ahora tiene el carácter de Cristo, un carácter manso y humilde de corazón. ¿Quién no quisiera andar con Cristo, vivir con Cristo, desayunar con Cristo, trabajar con Cristo, predicar con Cristo, almorzar con Cristo, cenar con Cristo y descansar con Cristo? ¿Quién no quisiera como los discípulos? Los 12 discípulos y otras mujeres más tuvieron la dicha, la alegría, el privilegio de estar con Jesús durante 3 años y medio. Hoy también Cristo quiere hacer esa experiencia con los creyentes en este tiempo. Jesús dijo: voy a mandar el Consolador. Él es mi representante. El Espíritu Santo estará con ustedes. Y el Espíritu Santo les llevará a vivir la vida de Cristo y la vida con Cristo. Ese comienzo de esa vida es la vida de la salvación, es el anticipo del cielo, pero comienza con el verdadero bautismo. Pero antes recordemos, para llegar al bautismo del agua, que es el sello prácticamente del cristianismo, podemos decir, necesitamos nunca olvidar los 12 pasos que hemos estudiado para llegar al bautismo del Espíritu y al bautismo del agua. Los 12 pasos, o son las condiciones para la salvación por fe y gracia. Recordemos entonces brevemente. La primera condición era aceptar el llamamiento. La segunda era conocer y aceptar la palabra de Dios, la Biblia y las leyes de Dios, y dejarnos llevar a Cristo. La tercera era cultivar esa fe verdadera. Esa fe en Cristo debe crecer hasta que nos lleve al bautismo de Espíritu y del agua. La cuarta condición era humillación. Solamente Dios puede aceptar y comenzar a vivir con los humildes de espíritu, con los humildes de corazón, humillados hasta el polvo. Reconocer nuestra condición pecaminosa, el sexto paso. Cuando uno acepta a Cristo, queda quebrantado. Su vida humana ya no tiene ningún valor. Reconoce que es desventurado, es miserable, ciego, desnudo, que tiene una vida desgraciado en este mundo y no puede ser un buen religioso así con esa vida. Y el séptimo paso es renuncia a esa vida. Decir: Señor, renuncio a seguir viviendo esa vida que le gusta al hombre carnal, al egoísta, al yo, a la mente carnal que le gustan las cosas de este mundo. Ya no deseo, renuncio. En otras palabras, la renuncia hay que presentarlo a Cristo. En otras palabras, la renuncia se puede también
relacionar con la disposición de dejar, de abandonar. Cuando el creyente por fe está dispuesto a dejar sus planes, sus ideales, sus objetivos, sus metas, sus estudios, su trabajo, su tiempo, todo lo que le gusta, si está dispuesto, entonces ahora sí Cristo puede aceptarlo. Pero también tiene que estar dispuesto a dejar todas las cosas de este mundo. Ese es el evangelio difícil de predicar, que el cristianismo está muriendo, está pereciendo, está dormido, está sordo, ciego y mudo por falta de ese mensaje de enseñar realmente la verdad, de que para seguir a Jesús uno tiene que estar dispuesto a dejar las cosas de este mundo. Así como los discípulos estuvieron dispuestos a dejar su trabajo de pescadores, estuvieron dispuestos a dejar a sus trabajadores, estuvieron dispuestos a dejar a su familia, dispuestos a dejar su casa, su ciudad, dispuestos a dejar todas las cosas de este mundo y seguir a Jesús. Solo así, con estas dos disposiciones grandes, dispuesto a dejar nuestro yo, nuestra vida egoísta y dispuesto a dejar todas las cosas que tenemos en este mundo, ahora sí viene el octavo paso, el octavo requisito, la condición que es confesar, decirle: Señor, reconozco que soy pecador, acepto tu perdón y confieso ahora que estoy dispuesto a dejar y seguirte. Confesión. Y el noveno paso es ahora aceptar a Cristo. Señor, te acepto en mi vida. Porque si yo renuncio a mi vida egoísta, a mi corazón egoísta, a mi mente carnal, entonces, ¿cómo voy a seguir viviendo en este mundo? Si he renunciado, ya debo morir. Por eso Pablo dice: cada día muero. Si el hombre carnal tiene que morir, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Necesitamos aceptar a Cristo, para que Cristo tome el control de nuestra vida y ahora Cristo pueda, por su Espíritu Santo, dirigir nuestra vida, cambiar nuestra vida, transformarnos totalmente, darnos nueva vida, darnos su amor, su Espíritu, su gracia. Y Él debe tomar el control de nuestra vida. Y Cristo debe ahora hacerse cargo de todas las cosas de este mundo que tenemos, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros bienes, empresas, casas, propiedades, nuestro dinero. Cristo debe tomar cargo de eso. Por eso se acepta a Cristo, para que tome el control de nuestra vida entera, de lo que somos y lo que tenemos. Eso es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Maestro, como el arquitecto de nuestro carácter, como nuestro guía. Aceptar a Cristo como nuestro piloto, y como nuestro consejero, y como nuestro Rey, y como nuestro sumo sacerdote. Y viene el 10º paso. El 10º paso es: para que Cristo entre a nuestra vida, necesitamos entregar nuestra voluntad, entregar nuestra mente, entregar nuestro corazón, nuestra vida entera. Y el paso número 11 era aceptar ahora el perdón, que es la justificación, y aceptar la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, el amor de Cristo en nosotros, para vivir en la vida de Cristo. Cristianismo, salvación, es vivir en la nueva vida que Cristo nos quiere dar, que es su vida, su justicia, su vida de 33 años y medio que vivió en esta tierra. Esa vida nos quiere dar, quiere implantar en nosotros, quiere injertar en nosotros. O al revés, Cristo nos quiere injertarnos a su vida. Por eso el apóstol Pablo
en el libro de Romanos, allí en el capítulo 11, nos dice del 14 al 26, allí encontramos. Si nosotros somos injertados, unidos a Cristo, dice, seremos santos. Si la rama es injertado en el tronco y en la raíz santa que es Cristo, la rama ahora ya no será una rama silvestre, agrio, con carácter agrio, sino con carácter dulce, con carácter de amor. Será santo como Cristo el creyente, dice, unido. Eso es justificación por la fe. Y estamos en el paso número 12, el último. La verdadera conversión por medio del nuevo nacimiento del Espíritu Santo que ha engendrado nueva vida. Eso es bautismo del Espíritu. Y solamente Cristo puede hacer esa obra en el creyente. Juan Bautista predicaba el arrepentimiento, la ley de Dios para mostrar el pecado y decir arrepentíos y convertíos, generación de víboras. Ustedes son hijos de este mundo, hijos del mal, hijos de Satanás, del enemigo de Dios. Ahora renuncien, dejen, reconozcan que su vida es triste, su vida es desgraciado, su vida es miserable, su vida de ustedes es fracaso, su vida prácticamente es una vida que no trae paz, que no trae felicidad, que no trae reposo. Renuncien a esa vida y ahora Cristo nos quiere dar nueva vida por medio del nuevo nacimiento. El verdadero cristiano nace en el reino de la gracia con el carácter de Cristo, con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo en el corazón, con la ley de amor en el corazón. Ahora sí está ya preparado para el bautismo de agua. Es imposible, es difícil que un cristiano que recibió el bautismo del Espíritu se quede sin bautismo de agua. Eso no existe. Así como Cristo desde nacimiento vivió una vida espiritual pero en carne humana. Pero Jesús nunca dio lugar a la carne, nunca dio lugar al yo, nunca dependió de su voluntad humana, sino dependió de la voluntad de Dios, dependió de su Padre. Y entonces llegó a bautizarse en agua. Un cristiano que diga yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo tengo el Espíritu de Dios, yo vivo la vida de Cristo, y si no se bautiza en agua, eso quiere decir que no ha nacido del Espíritu todavía. Así como Nicodemo era maestro, era dirigente, era predicador, era caritativo, era pues un líder. Pero Jesús que le dijo, todo eso no tiene valor si no te bautizas en espíritu y en agua. Pero si te bautizas en espíritu, nace esa vida nueva y te bautizas en agua, toda esa vida de maestro, de predicar, de enseñar, de hacer buenas cosas, ahora sí vendrá y tendrá valor. Así que estamos en el bautismo del Espíritu y del agua. Y hemos estudiado lo suficiente para comprender qué es bautismo del Espíritu, qué es bautismo del agua. Y hoy vamos a ver las evidencias, los frutos del bautismo de agua y del Espíritu. Si usted hermano, si usted hermana, joven, señorita, amigo, si usted se ha bautizado en alguna iglesia, en alguna congregación, en algún grupo, entonces ahora vamos a comprobar uno de los frutos principales del creyente bautizado. Ya los otros frutos hemos visto ya. Dejó el mundo, abandonó el servicio de Satanás, cambió su carácter, su vida, todo eso. Pero aquí hay una advertencia que encontramos en el
libro Comentario Bíblico, tomo 6, 1075. Pero antes vamos a leer en Mensajes Selectos, tomo 1, 208 y 209. Allí está. Y también en el libro Ministerio Pastoral. Hay un libro para los pastores que deben ser líderes, predicar y bautizar. Se llama el libro Ministerio Pastoral 145. Ahí está. O en Mensajes Selectos, tomo 1, 208. Dice así: las conversiones no son todas iguales. Así que todas las conversiones no son iguales. Jesús impresiona el corazón y el pecador renace a una vida nueva. Cuando es verdadera conversión, nace a vida nueva, engendrado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, porque va a nacer con el carácter de amor de Dios. Pero con frecuencia las almas han sido traídas a Cristo sin una convicción impetuosa, sin quebrantamiento del alma, sin terrores de remordimiento. Hay otras conversiones, entonces la vida del creyente no está quebrantado. No ha habido verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera convicción, no conoce el plan de salvación al 100%, no conoce los pasos sencillos de la conversión. Entonces su conversión es superficial, es una conversión a medias. Está dispuesto a seguir a Cristo, pero no está dispuesto a dejar las cosas de este mundo. Si Cristo le pide, no está dispuesto el joven a dejar su estudio, la señorita. El trabajador no está dispuesto a dejar su trabajo si el Señor le llama a prepararle para la obra médico-misionera. Si el que vive en la ciudad, si no está dispuesto a dejar su casa, su ciudad, entonces su conversión es superficial. Es medio convertido. Así estaba Judas. Judas estaba medio convertido. Aún los 12 discípulos estaban medio convertidos. Habían dejado las cosas de este mundo, pero no habían dejado su yo, su egoísmo, su avaricia, suficiencia propia, confianza propia. Pedro, por ejemplo, era autosuficiente, confianza propia. Religión del farisaísmo, del antiguo pacto, todavía estaba en Pedro. Judas no había renunciado a la avaricia, al egoísmo. Le gustaba las riquezas de este mundo. Aunque había dejado su casa, su familia, sus cosas, su trabajo en este mundo había dejado, pero medio convertidos. Así dice, no todas las conversiones son iguales. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Estáis en la fe o no estáis en la fe verdadera? Algunos dice, contemplaron a un Salvador exaltado y vinieron. Vieron la necesidad del alma, vieron la suficiencia del Salvador, lo que Él demanda, oyeron su voz que decía, sígueme, y se levantaron y lo siguieron. Esa conversión fue genuina, y la vida religiosa fue tan decidida como lo fue de otros que sufrieron la agonía de un violento proceso. La verdadera conversión entonces sigue a Cristo. Por eso San Lucas 9:23, que dice, si alguno quiere seguirme, dice, si se decide seguirme, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día hay que seguir a Cristo. Es imposible que Cristo, al verdadero convertido, al verdadero que ha recibido bautismo del Espíritu y bautismo del agua, es imposible que Cristo le diga, sígueme para trabajar en el mundo y para el mundo. ¿Cómo alguien puede imaginarse, a ver, algún creyente religioso? Imagínese que Cristo esté trabajando para una empresa del mundo, para el gobierno.
Que Cristo tenga una empresa en este mundo, un negocio, una fábrica. O que Cristo tenga una universidad en este mundo educando a jóvenes. Eso no acontece, imposible. Aún esas cosas, Satanás le ofreció a Jesús cuando estaba en esta tierra. Le dijo, si tú te postras y quieres, dice, las cosas de este mundo, yo te doy. Jesús negó. Al único Dios servirás, le dijo, y al único Dios adorarás. Entonces, Jesús no puede llevar a los creyentes a seguir siendo esclavos del mundo. Jesús es libertador. Yo soy la verdad, dice, la vida, el camino, y la verdad os libertará. Y los fariseos, los judíos, los doctores de la ley no quisieron ser libertados por Cristo. Ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de Roma, dijeron. Nosotros somos libres, hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, dejarían su casa, su ciudad, su lugar. Y Abraham escuchó mi llamamiento y salió, dice, por fe, sin saber a dónde iba. Y donde quiera que llegaba, era su casa. Y Dios le daba todas las cosas allí. Y de ahí nuevamente se levantaba, porque los pobladores de esa región le decían, Señor Abraham, este lugar no es tuyo. Ese pozo que has cavado y salió agua no es tuyo, es nuestro. Y Abraham, ¿qué hacía? Dejaba todo el pozo, no peleaba con ellos, no reclamaba su derecho, si iba a otro lugar. Y Dios igual hacía brotar agua y vivía allí. Así Abraham andó por fe y fue justificado por fe, y Abraham vivió con Cristo y tiene la salvación, tiene vida eterna. Si nosotros queremos ser hijos de Abraham por fe, ser israelitas por fe, aceptando a Cristo, necesitamos seguir el ejemplo de los discípulos, el ejemplo de Abraham. Ahora veamos comentario bíblico tomo 6, página 1075. Si hay varias clases de conversión, ¿qué dice del bautismo? Dice, muchos han sido bautizados en agua, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo, y por lo tanto no nacieron a una vida nueva en Cristo Jesús. Muchos se han bautizado medio convertidos, conversión superficial. El yo, dice, no había muerto. Para que el yo muera, tiene que haber una renuncia, tiene que haber disposición de abandonar todo. Es como un anciano que va a morir, hace su testamento. En el testamento, ¿qué hace? En el testamento renuncia. Dice, ya no voy a necesitar mi casa, mis propiedades, mi negocio, mi empresa, mi dinero que está en el banco, ya no voy a necesitar porque voy a morir, dice. Renuncia, disposición a dejar, y dice, dejo para mis hijos. Y firma el testamento, hace un pacto. Así el cristiano, para bautizarse, en espíritu y en agua, tiene que hacer esa renuncia, esa disposición. Decir, Señor, ya voy a morir al yo, al ego, a la mente carnal, a la vida egoísta, a la vida carnal voy a morir, Señor. Y te entrego. Dejo, Señor, en tus manos, al pie de la cruz, todas mis cargas, y mi vida también te entrego. Tú, Señor, me vas a sepultar en el agua. Y Cristo es el agua, porque dice, yo soy el agua viva. El creyente que ha muerto al yo, por medio del arrepentimiento, de la fe, cumpliendo las 12 condiciones, 12 requisitos, ahora es sepultado en las aguas del bautismo y saldrá a resurrección de vida, nueva vida en Cristo Jesús.
Pero el que no ha renunciado, el que no está dispuesto a abandonar todo, solamente ha sido sepultado vivo, dice. El yo ha sido sepultado vivo en las aguas del bautismo, y de las aguas del bautismo no nació a vida nueva en Cristo. El yo, el ego se levantó. Por eso mencionamos en un estudio anterior, Lutero cuando entendió eso dijo, dijo Lutero, el yo, dice, había sabido nadar. Como no estaba muerto, dice, salió nadando, ahora, dice, el yo va a seguir viviendo. No hay conversión, no hay verdadero nacimiento. Ese es el problema del cristianismo, de los religiosos del tiempo actual. Por eso este evangelio no puede ser predicado con poder. Pero hoy vamos a aprender eso. Y el libro Testimonio para Ministros. Así que los ministros, los pastores que bautizan, ya después de esto vamos a estudiar acerca de los pastores. Hay también verdaderos pastores y hay pastores también falsos. Pastores mudos y pastores que ladran. Pastores que alimentan, dice, con alimento fresco y verde, y pastores que dan, dice, teorías secas, hacen dormir. Repiten las mismas palabras textuales de la Biblia y los creyentes se duermen, dice. Así que hay 2 libros para los pastores. Y aún hay 3, se llama el otro Obreros Evangélicos. Y hay otro Evangelismo, Testimonio para Ministros ahora, 395-396, que dice: pero cuando el yo muere y se experimenta la genuina conversión, no somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Ahí está. Nosotros ya no vivimos, dice, en la verdadera y genuina conversión, porque el yo ya murió, porque hemos renunciado a la vida del yo, a la vida carnal y a la vida del mundo. Y Cristo vive en nosotros. Y Cristo es la esperanza de gloria. El yo está muerto, pero Cristo es un Salvador vivo en el creyente. Esa es la verdadera conversión, el verdadero bautismo en agua. El otro bautismo que se bautiza es un baño en agua nada más. No hubo ningún cambio. En Mensajes Selectos, tomo 1, 448. Ese libro donde están todos los mensajes selectos nada más. Tomo 1, 448 dice: muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza y desprovista de la cruz de Cristo. Pero Jesús a los tales les dice, San Lucas 9:23, el que quiera, dice, el que se decide seguirme, niéguese a sí mismo, o sea, abnegación, tome su cruz, la cruz de Cristo, y sígame cada día, dice. Seguir a Cristo por donde quiera que va. Así como dice Apocalipsis 14:12. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va son aquellos que guardan sus mandamientos, tienen el testimonio de Jesucristo y tienen la fe de Jesús. Pero muchos se están engañando. Religión fácil. Religión que se ha acomodado a su vida de este mundo. Y sin cruz de Cristo, solamente una religión donde los creyentes llevan la cruz del yo, la cruz de este mundo, la cruz de las espinas, de los aguijones, del sufrimiento, del fracaso y de las adversidades de este mundo. Esa cruz el cristiano verdadero ya no lleva, lo deja a los pies de Cristo y ahora acepta llevar la cruz de Cristo. ¿Y cómo es la cruz de Cristo? No pesa mucho, dice, y la obediencia de Cristo es fácil para el que carga la cruz de Cristo. Pero para el que tiene una religión fácil, acomodado a su vida de este mundo,
Dice, la carga de la vida religiosa es difícil, la obediencia es difícil. Esa es la religión que tiene el mundo cristiano. ¿Cómo es esa religión fácil y acomodadiza? Es solamente asistir a las reuniones. Si son adventistas, legalistas, asistir el sábado a la iglesia, a la congregación. Y hacer los cultos en la mañana y en la tarde. Y de vez en cuando hacer algunas campañas de evangelismo. A eso se llama religión fácil, religión legalista, farisaísmo, acomodado a la vida carnal, a la vida del yo, donde el ser humano sigue buscando sus intereses. No confía en Cristo, que Cristo puede hacer milagro de alimentarle como con maná, como alimentó 40 años a los israelitas en el desierto. No tiene fe. Y no tiene fe en lo que Jesús dijo, las palabras de Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice, no les voy a hacer faltar. Yo les voy a dar, dice, el sustento, el pan, el vestido y la casa. Yo les voy a dar, dice Jesús. ¿Por qué ustedes se preocupan? Dice. Las aves no se preocupan, las plantas no se preocupan, dice. ¿Por qué ustedes cada día se preocupan qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? San Mateo capítulo 6, del 30 al 40, allí está. No tienen fe, dice, no creen en Cristo. Tienen una fe superficial, tienen una fe satánica del diablo. ¿Cómo es esa fe del diablo que dice Santiago? Santiago en su libro dice, los demonios también creen y tiemblan. Pero esa fe no es verdadera, es presunción. Quieren la bendición de Dios, quieren la salvación, quieren todo, pero no quieren cumplir con las condiciones. Una de las condiciones es abnegación, negarse, renuncia, disposición a abandonar el mundo como los israelitas estaban dispuestos a dejar Egipto. Ahora sí, la fe une a Cristo. La fe es la unión de la humanidad con la divinidad, la unión del yo con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo engendra nueva vida en la vida carnal y nace el nuevo hombre para vivir permaneciendo en Cristo. La fe es unión con Cristo, unión con el Espíritu Santo y mantenerse unido con Cristo. Esa es la fe verdadera. Pero la fe falsa no, es solamente creer en la teoría, en la palabra, aceptar la teoría de la ley, la escritura, la letra muerta de la Biblia, y aceptar a Cristo como el Salvador del mundo, y no quiere aceptar a Cristo como Salvador personal. Esa es la religión fácil. Solo asistir a las congregaciones los días domingos, los que son evangélicos protestantes, y hacer vigilias, hacer oraciones, y predicar la teoría de la palabra, ahí termina. Y seguir trabajando para el mundo, buscando los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, comodidades de este mundo, todo acumulando para sí y para los suyos nada más. Nada para predicar este evangelio, nada para salvar las almas. Esa es la religión que Satanás ha inventado. Camino ancho. Cristo no está allí. Allí Cristo es la puerta, allí no está la puerta. Allí todos entran fácil, con sus trabajos, con sus riquezas, sus empresas, con sus profesiones, con sus títulos, con todo entra allí, para seguir viviendo dependiendo del mundo y del yo. ¡Qué engaño, qué tristeza! Ya la crisis va a aumentar, la angustia va a llegar. Esa clase de religiosos no van a poder hacer nada en ese tiempo difícil. Así como en esta pandemia del año pasado, del 2020, en la pandemia los religiosos, como el vapor, como la niebla, cuando salió el sol desaparecieron. Las iglesias se cerraron.
Los líderes, los pastores, maestros no pudieron ir a visitar a sus hermanos. Y cuando sus hermanos estaban con esa pandemia, no quisieron entrar a la casa de los que estaban enfermos. Solamente de la puertita saludaron y dejaron alguna pequeña ayuda en la puerta nada más. ¿Por qué? Porque han sido bautizados en agua, pero no han tenido bautismo del Espíritu. Eran pastores, perros mudos, ciegos, desnudos, miserables, sordos, que no escucharon la voz del Espíritu Santo. No han nacido a vida nueva, no tienen a Cristo en el corazón. Es falsa fe satánica, dice. Cristo nos quiere librar de ese peligro, de esa tristeza, de ese fracaso. Verdadera conversión. Entonces, ¿cómo es entonces la vida cristiana? Muchos se preguntan. Muchos pastores, misioneros, líderes se preguntarán, entonces, ¿cómo es ser un verdadero pastor? Un verdadero misionero. El libro Maravillosa Gracia de Dios 294. O aquel libro Joya de los Testimonios, donde están las joyas de la palabra de Dios. Tomo 3, página 354, ¿qué dice? De los errores practicados en el comer y en el beber, resultan pensamientos y hechos erróneos. El pastor, el obrero, el cristiano que sigue comiendo erróneamente, tomando malas cosas, ahora sus pensamientos son equivocados. Sus actos, sus hechos, sus obras también son equivocados. ¿Por qué entonces no han podido conducir a las almas a Cristo, al nuevo nacimiento, al bautismo del Espíritu y al bautismo del agua? Porque comen mal, beben mal en este mundo. Todos somos, dice, probados en este tiempo. Hemos sido bautizados en Cristo y si estamos dispuestos a separarnos de todo aquello que tienda a degradarnos, recibiremos fuerza para crecer en Cristo, nuestra cabeza viviente es Cristo y veremos la salvación de Dios en la experiencia. ¿Qué necesitamos entonces para ser liberados de los errores que se practican en el comer, en el beber, en el vivir en este mundo? Necesitamos aceptar a Cristo verdaderamente. Que Cristo sea nuestra cabeza ya. Que Cristo sea el piloto. Que Cristo sea nuestro Rey. Que Cristo sea nuestro Maestro que nos conduzca. Pero Cristo nos va a conducir a hacer las cosas de arriba, no a las cosas del mundo. Solo el ego, el yo, ha nacido para las cosas de este mundo. El yo debe morir, dice Pablo, no olvidemos. Maravillosa Gracia de Dios 285 dice: a cada ser humano le ha sido preparado un carácter puro, noble, con todas sus majestuosas posibilidades. ¿Qué es plan de salvación? En el plan de salvación ya está preparado un carácter puro, santo, un carácter poderoso, con posibilidades de vencer al mundo, de desprenderse del mundo, con posibilidades de no caer en tentación. Ese carácter Cristo lo ha forjado, lo ha preparado. Cuando Él vino a esta tierra, a eso se llama la justicia de Cristo. Ya está listo, solamente por fe necesitamos aceptar, pero una fe que se une a Cristo. No una fe satánica que solo cree y no quiere entregarse a Cristo con todo lo que es y con todo lo que tiene. Pero hay muchos, dice, que no tienen un anhelo ferviente de tal carácter. Quieren ser religiosos cristianos, pero no quieren tener ese carácter de Cristo, no quieren recibir por fe. No están dispuestos a apartarse del mal, a abandonar el mundo, no están dispuestos. No hay renuncia para poder tener el bien.
descuidan el aferrarse de todas las bendiciones que los pondrían en armonía con Dios. Y no pueden creer, no tienen verdadera fe. Y el libro Exaltada Jesús 334 ahora complementa y lo sella y dice así: cuando morimos al yo, o sea, al ego, a la vida carnal, el nuevo nacimiento trae a Cristo con su justicia a nuestros corazones para habitar allí. No están reconciliados con Dios, ni podrán estarlo hasta tanto hayan crucificado el yo y Cristo viva por fe en sus corazones. La única forma, el único camino para tener la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el Espíritu Santo, la gracia en nuestra vida y vivir por fe la vida de Cristo es renunciando al yo, al ego. El yo debe morir. ¿Y de dónde debe morir? Debe morir en la cruz, dice el apóstol Pablo. En esa cruz que murió Cristo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién estaba crucificado con Cristo en la cruz? La vida carnal de Pablo. ¿Y cuándo lo crucificó? Cuando aceptó a Cristo en el camino a Damasco, cuando aquella luz que era Cristo, la luz de la justificación por la fe, este mensaje que estamos estudiando, va a llevar a la verdadera conversión, a renunciar al yo y su vida carnal lo entregó a Cristo para que ahora muera crucificado juntamente con Cristo. Y Pablo comenzó a vivir la vida cristiana ahora, una vida cristiana con amor. Ahora amaba a sus prójimos. Pero antes de esa conversión, en el camino a Damasco, Pablo cumplía la ley y obedecía la palabra de Dios, pero su corazón era egoísta, tenía ira, odio, rencor contra los cristianos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Hermano, hermana, amigo, usted que nos escucha, usted que conoce la palabra de Dios, usted que es creyente, ¿usted vive feliz en su casa? ¿Tiene el amor de Cristo? ¿Con ese amor vive feliz en su casa, en su hogar? ¿Usted vive feliz todos los días de su vida con ese amor de Cristo? Si es así, ¿qué espera? Debe llevar ese secreto de tener ese amor al mundo. ¿Cómo es tener ese amor? Pero si usted se queda en su casa, con su familia, con su trabajo, con su estudio, usted solamente es egoísta. Si Juan Bautista se levantara, a usted, a mí me diría generación de víboras. Necesitamos arrepentimiento, reconocer nuestra vida no es feliz, somos tristes, estamos vacíos. ¿Por qué el joven señorita busca estudiar en el mundo? Porque está vacío, su vida está vacío, siente necesidad, quiere satisfacer su deseo, su anhelo, por eso estudia. ¿Por qué el ser humano sale corriendo a trabajar en el mundo? El ingeniero, el profesor, el maestro, el médico, el trabajador. ¿Por qué sale corriendo? Está vacío. Ese vacío hay que llenarlo con el trabajo, dice, con el dinero, con los afanes de este mundo. No tiene a Cristo, no tiene amor, no tiene la justicia de Cristo, no tiene la vida de Cristo, no ha nacido a vida nueva, no ha recibido bautismo del Espíritu y por lo tanto su bautismo de agua no tiene ningún valor. Aún el pastor, el ministro debe estudiar sus libros. Ha cometido un gran pecado en bautizar a ese creyente que el yo, el ego estaba vivo y lo enterró vivo en las aguas del bautismo. Y el yo, el ego, salió nadando y sigue viviendo para el mundo. Ahora el pastor tiene que cuidar en la iglesia todos los días
El pastor tiene que solucionar problemas de hogar, problemas entre hermanos. El pastor tiene que ahora seguir predicando para que sean misioneros y nunca van a llegar a ser misioneros vivientes porque no han nacido a vida nueva. Por eso hay un escrito maravilloso. Un escrito maravilloso que está escrito en el libro Servicio Cristiano, página 14. O está en el libro también Deseado de todas las gentes, el libro más deseado, página 162, que dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida que salta para vida eterna, así como la mujer samaritana que aceptó la fuente de agua viva que es Cristo y saltó para vida eterna. Nació como misionero. La mujer samaritana fue la primera misionera, que Cristo no lo mandó, sino el agua que brotó, el amor en su corazón, lo llevó a anunciar el Evangelio a toda una ciudad y lo trajo a los pies de Cristo. El verdadero misionero trae almas, lleva almas a los pies de Cristo para que puedan nacer del Espíritu con vida nueva también, con el amor de Dios, con la fuente de agua que es Cristo. Por eso hemos leído el texto que decía de la Biblia: desecharon la fuente viva que es Cristo y se cavaron, dice, cisternas rotas. Religión fácil, religión legalista, religión que no salva. El que recibe llega a ser dador. La gracia de Cristo en el alma es como manantial en el desierto que brota para aplacar la sed de muchos sedientos, cuyas aguas surgen en el desierto para refrescar a todos, y hace a todos los que están por perecer ávidos de beber el agua para vida eterna. Ahí está, hermano, hermana, joven, señorita. Si usted es bautizado, entonces es usted una fuente de agua viva, una fuente de amor, una fuente de salvación. Usted ha nacido como misionero. ¿Dónde han visto ustedes un misionero seguir esclavo del mundo? Un misionero estudiando la educación del mundo en las universidades. ¿Dónde han visto un misionero teniendo su propio negocio, su empresa, siendo empleado del gobierno? Eso no existe. El que ha sido bautizado del Espíritu y ha recibido el bautismo del agua, nace como misionero. Por eso el libro Comentario Bíblico, tomo 7, 938 dice: Jesús se hizo hombre en este mundo para poder restaurar en el hombre la mentalidad original que perdió Adán y Eva en el Edén. Cristo vino a este mundo para salvar al hombre. Pero la salvación, en la salvación está incluido, dice, la restauración de la mente original de Adán. Esa mente de Adán nos quiere dar. Y Cristo es el segundo Adán. Eso muchos quizás no sabían. Cristo nació en este mundo como un segundo Adán. Y venció a Satanás, venció al pecado, y ha dispuesto esa salvación tan grande. Nos está esperando la mente original, la mente de Cristo. ¿Cómo es eso? El que tiene la mente de Cristo va a vivir como Cristo. En el Comentario Bíblico, tomo 6, 560 dice: la vida vieja en la carne solo cesa cuando comienza la nueva vida en el Espíritu Santo. La vida carnal del mundo, la vida egoísta, la mente carnal que se ocupa en las cosas de este mundo, nunca va a terminar si no hemos recibido la mente de Cristo, la mente espiritual en el nuevo nacimiento. Por eso es imposible.
Si el creyente en las iglesias, en las congregaciones, en los grupos, en los ministerios, en cualquier medio, si no ha nacido del Espíritu a vida nueva, todavía sigue viviendo, dice, en la vida vieja en la carne. Solo que de nombre es religioso y va a la reunión y lee la Biblia y hace los cultos, pero es en vida carnal. Los pastores, los misioneros, líderes, en vano, dice, a esos creyentes en vida carnal en la iglesia, le mandan mandatos, le enseñan, le predican, le educan, le ponen cargas, le ponen planes de evangelismo, le dicen que tienen que dejar esto, dejar aquello, en vano, nunca van a dejar. Ni van a dejar las modas, ni la música del mundo, ni todas las cosas de este mundo. Es trabajo perdido. Voy a leer otra vez, porque esto necesitamos nosotros todos. Yo necesito, usted necesita, todos, porque estamos en peligro, porque el mundo está llegando a la crisis, a la angustia. Dice, la vida vieja en la carne solo cesa o termina cuando comienza la nueva vida en el Espíritu en Cristo Jesús. Que solo esa nueva vida se recibe en la conversión, en el bautismo del Espíritu, en el bautismo de agua. Ahí termina la vida vieja de la carne. O esa vida del hombre viejo que habla Pablo en Romanos 1 al 10. El hombre viejo, dice, fue enterrado en las aguas del bautismo y resucitó, nació el hombre espiritual, dice Pablo. Romanos capítulo 6. Así que no hay otra forma de salvación. Debemos hacer alto los líderes, los predicadores, los maestros, los pastores, los misioneros, los teólogos. Debemos hacer un alto, ya no imponer cargas, ya no poner planes de evangelismo al hombre viejo que está en la iglesia sin ser convertido, sin nacer a vida nueva. No va a funcionar, no va a cambiar. Por más que se predique todos los días en la iglesia, ese hombre no va a cambiar. El hombre viejo, el yo, el ego, debe morir. Hay que golpearle con la ley. Hay que martillarlo, dice, con la palabra de Dios. El profeta Jeremías, Isaías, dice, la palabra de Dios es el martillo, dice. Hay que, en otras palabras, darle el golpe mortal al yo, al ego, para que muera y pueda nacer a vida nueva. Así como el trigo, Jesús dijo, el trigo hay que enterrarlo en tierra, hay que pisarlo, para que muera y nazca una nueva vida del trigo, una nueva planta. Verdades sencillas para que hasta un niño pueda aprender. Vamos a leer en aquel revista Señales de los Tiempos del 11 o del 20. Señales de los Tiempos, vamos a leer el 24 de noviembre de 1887, que dice: hay muchos quienes dicen creer en Cristo, pero lo hacen en realidad, creen en verdad. ¿Tienen ellos la mente espiritual? ¿Tienen la mente de Cristo? ¿Y se deleitan en la ley de Dios? Para deleitarse en la obediencia de la ley de Dios, para deleitarse en predicar la ley de Dios, para predicar la palabra de Dios, se necesita mente espiritual, la mente de Cristo. Pero si todavía tienen la mente carnal, la mente del ego, del yo, mente terrenal que le gusta el mundo, nunca van a poder deleitarse en la ley de Dios. Solo van a cumplir humanamente, carnalmente, y será un fracaso la vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:15, que dice: en cambio el hombre espiritual discierne las cosas espiritualmente,
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, para instruirlo. En cambio, dice Pablo, nosotros los verdaderos cristianos nacidos en espíritu, tenemos la mente de Cristo. Y Filipenses 2:4 también dice lo mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también a lo de los otros con humildad y exaltación de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otra versión dice, haya pues en vosotros la mente de Cristo. Solo el que tiene la mente de Cristo ya no mirará cada uno en lo suyo propio, sino en los demás. El libro Dios nos cuida, página 28, dice, el hombre ignorante, si conoce a Dios y a Jesucristo, tiene una sabiduría más duradera que la del hombre más sabio que desprecia la instrucción de Dios. Así que el hombre más ignorante, que no tiene letras, que no tiene educación, si conoce a Cristo, si acepta a Cristo, si cree en Cristo y nace a vida nueva por el Espíritu y se bautiza, tiene, dice, una sabiduría más duradera que la del hombre más sabio de este mundo. Porque el hombre sabio de este mundo desprecia la escuela de Cristo, la educación de Cristo, al maestro de los maestros, Cristo Jesús, desprecia. Pero el más ignorante y letrado llega a ser sabio. Entonces pregunto, usted hermano, usted hermana, joven, señorita, amigo que me escucha, si usted conoce un cristiano, un religioso sin educación, que no ha ido a la universidad capaz, pero si es bautizado, debería ser el más sabio, porque tiene la mente de Cristo. Pero si no es sabio, si no tiene la mente de Cristo, una mente espiritual nueva, entonces necesita empezar de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que empezar de nuevo. Nicodemo comenzó a estudiar todos los días, todos los meses, todos los años, hasta comprender el Evangelio, los requisitos, y cuando vio a Cristo crucificado, Nicodemo se convirtió, nació a vida nueva. Cuando vio a Cristo en la cruz del Calvario, Nicodemo aceptó a Cristo de todo corazón, renunció al mundo, renunció al yo, renunció a su vida de ser maestro, a ser parte del Sanedrín, renunció al sacerdocio en Jerusalén, renunció a su vida en Jerusalén, y toda su vida y todos sus bienes entregó a Cristo, y con eso la iglesia primitiva empezó a progresar después de la resurrección de Cristo. Si usted quiere saber esto, algún día encontrarse con Nicodemo, necesitamos estudiar de nuevo. Los religiosos orgullosos no quieren estudiar este estudio de la justificación por la fe, del plan de salvación por fe y gracia. No quieren estudiar este mensaje de los 3 ángeles y del 4º ángel. No quieren estudiar el mensaje del testigo fiel. Ese es este estudio que estamos estudiando. Gracias al Señor por este día, por estas palabras. Espero que Dios pueda iluminar nuestra mente y pueda llevarnos a una decisión de seguir estudiando hasta nacer a vida nueva, para ser instrumentos de justicia en las manos de Dios. Gracias por vuestra atención. En el próximo estudio estudiaremos cómo es ser misionero viviente y activo en la vida cristiana verdadera. Gracias por vuestra atención. Amén.